Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Yo estaba a las 10 de la noche en el sofá, como estamos tú y yo, con la televisión enfrente, Begoña y yo. Estábamos viendo, pues no sé, zapeando, no recuerdo qué, porque no había nada en la televisión. Me llama Manuel y me dice: Pedro, ha habido unos atentados en Francia y, en fin, quería trasladártelo y mucha suerte para mañana porque celebrábamos un acto, una conferencia a la que él iba a ir y canceló la visita. Y le dije: Manuel, pero cuéntame qué es lo que pasa. Estaba produciéndose media hora antes y me llamó él y me enteré a través de Valls de los atentados de París. ¿Y te contó lo que había pasado? Claro, y inmediatamente lo enganché Televisión Española, al 24 horas, que hicieron una programación estupenda hasta las 2 de la mañana, que me quedé enganchado, y así fue. Oiga, presidente, ¿sabe que aquí hay uno que le imita a usted? Ah, pues habrá, sí. David Miner, antes de que usted llegase, estuvimos hablando con él, y dile algo al presidente 2. Lo voy a fichar a este yo, ¿eh? Pues aquí el Grupo Risa, señor Rajoy. Digo yo que usted lo ha hecho muy bien, aunque estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho al final, porque lo que ha dicho no es lo que yo hubiese dicho cuando usted dijo lo que no dijo por no decirlo. Lo que es evidente es que ha dicho usted exactamente lo que tenía que decir y no ha dicho lo que no tenía que decir. Es cierto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y que si no gobierna el Partido Popular en España, volveremos a la quiebra y a la destrucción de empleo. Y lo demás son cuentos chinos. Pues sí, efectivamente, no es una buena noticia, y yo lo que espero es que por parte de quienes pretenden o pretendían inyectar liquidez en la empresa para contribuir a su salvación, pues puedan llegar a un acuerdo con la banca para que esa salvación sea posible, teniendo en cuenta la importancia de esta empresa en la economía española en general y particularmente en todo lo que toca a las energías y fundamentalmente en las energías renovables. A mí me gusta por donde meta goles o los dé, por cualquier lado. Por la izquierda le parece más peligroso Bale o Pablo Iglesias. Él siempre jugó por la izquierda, nada. Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la resistencia atónitos ante el desarrollo de la campaña electoral en España, que nos está dejando algunos momentos verdaderamente interesantes, como escuchábamos en esta apertura. Un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan en diferido al programa a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas, Spreaker, iTunes, YouTube, y especialmente un cariñoso y afectuoso saludo a los que lo hacen desde fuera de España, a nuestros expatriados, a quienes han tenido que salir en busca de nuevas oportunidades, en busca de un futuro mejor
y han tenido que dejar atrás tantas y tantas cosas, a su familia, a sus amigos, y les recordamos con cariño, les recordamos con mucho cariño, así que les saludamos cordialmente, como saludamos a quienes se incorporan en diferido desde España, de forma clandestina, puede que estén escuchando el programa desde la oficina, en el coche, cuando van a recoger a los niños, puede que en la cama, junto a su parienta, en fin, como se escucha este programa de forma clandestina. Y como no, a nuestro cuerpo de analistas hoy, Hardy Useful, buenos días, siempre tan crítico, la disidencia, Tito Stop Deep, Virginia Rodríguez, agradecemos siempre las críticas en todo caso. No está mal, es bueno. Celemín, Charo Chamizo, Alicia, Rafael Domingo, PSV, Virginia Rodríguez, que siempre me ayuda muchísimo con los titulares. Digo, es tan importante que en la medida que vayan hablando los invitados vayáis retuiteando los titulares, porque eso me sirve a mí después para organizar la información. Paloma Irazazábal, Monse Merino, Guillem Salazar, Enrique Quesada, Gracia Moreno. Por cierto, Gracia, ayer Gracia, por sorpresa, nos envió un paquete a casa. Llegó una puertecita pequeña la puertecita del ratón Pérez, que se pega en la puerta de la habitación de los niños. Bueno, está entusiasmado el pequeño Fer, absolutamente entusiasmado. Gracias, eres un encanto, un saludo a tu señor esposo, sois encantadores, gracias por las tazas también, con 2 tacitas que nos enviaron. Bueno, Rafa Domingo, José Manuel Martínez, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, Rojo Cabreado, Kake Rodríguez, tantos y tantos amigos que se están incorporando a esta hora al programa, Iván Suárez, Luis Carlos, Sánchez Cajal, Pedro González, Mar Blasco, Rafa Guardiola, Cheflo. Y hoy vamos a utilizar un hashtag. El hashtag que vamos a utilizar, y que habéis visto ya publicado en Twitter, es La Cafetera Abengoa. Vamos a hablar de uno de los terremotos empresariales más importantes de los que se ha vivido en los últimos años. Sabéis que Abengoa ha pedido el preconcurso de acreedores tras la renuncia de Gombarri. Ha lanzado un auténtico SOS y las consecuencias pueden ser importantísimas. Estamos hablando de más de 7.000 empleados aquí en España y además un sector estratégico como el de las energías alternativas, así que hay una auténtica convulsión y ahora se abre el debate de si debe ser rescatado por los bancos o no, si deben participar las administraciones o no, así que hablaremos de ello con Cándido Méndez, el secretario general de la UGT, para que nos ayude a comprender exactamente qué es lo que está pasando, por lo menos para que tengamos la información cuando alguien nos plantee este asunto de debate, que es de una gran complejidad, porque es una operación industrial de muchísima magnitud, pero aquí se ponen en cuestión tantísimas cosas, el sector de las energías alternativas, algunos van a aprovechar además para utilizarlo como ariete, además utilizando una empresa que fue bandera en la marca España, bandera internacional, que era referencia, incluso citada por el propio Obama, como uno de los ejemplos mundiales de compañía que ayudaba a ese cambio de impulso energético que necesita este pequeño planeta. Así que hablaremos con Cándido Méndez y también le vamos a pedir su ayuda a José Carlos Díez para que nos explique qué es lo que le ha pasado financieramente a esa compañía, por lo menos para tener los datos básicos para comprender el problema. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Sí, pero no os vayáis, que además tenemos que hablar de lo de ayer de Bertín Osborne y Pedro Sánchez. Sabéis que Pedro Sánchez concedió una entrevista al programa de Bertín Osborne, En tu casa o en la mía, y nos dejó momentos muy interesantes. Pero es que paralelamente escuchamos a Mariano Rajoy, que participó en tiempo de juego, en el programa de deportes de la COPE. Allí se le vio especialmente desenvuelto en su salsa, de lo más cómodo, y dejó algunos momentos también formidables. Vamos a tener la oportunidad de comentarlos a lo largo del programa. Todo esto en los próximos minutos. Escuchas La Cafetera. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida.
José Carlos Díez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos absolutamente impactados. Hoy la lectura de la prensa nacional, también internacional, que coloca el foco sobre la compañía Bengoa. ¿Qué es lo que ha pasado, José Carlos? Porque una empresa de esta magnitud, de pronto, para algunos ha sido sorprendente de la noche a la mañana, aunque ya había algunos indicios, creo. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Pues la vieja historia del capitalismo, una tecnología nueva. Yo creo que se acabará imponiendo, pero que todavía tiene problemas de implementación y, por ejemplo, cuando fallan las termosolares hay problemas para encontrar recambios, son carísimos. Bueno, son tecnologías que todavía en términos de rentabilidad no funcionan del todo bien y un exceso de endeudamiento con unos mercados financieros en periodo de euforia, como pasó hasta 2007, pero que luego después cierran ese acceso a los mercados. Entonces esa empresa altamente endeudada pues empieza a tener problemas, acaba teniendo la mayor parte de financiación con la banca y en el año 2015 pues le vencían 1.000 millones de euros de deuda y no tenía dinero para renovar, ¿no? Esa es la historia, por eso ha tenido que hacer impago y están en ese proceso. Algunas informaciones apuntan también a una cierta opacidad en las cuentas, ¿no? Y que eso ha hecho que los inversores se echasen para atrás en el último minuto. Sí, bueno, yo creo que lo de la opacidad viene de anterior, ¿no? Ha habido problemas en la presentación de resultados, luego han tenido que cambiar cuentas, o sea, sí, han pasado cosas feas en la compañía, ¿no? Aunque lo que está de fondo es lo que te digo, ¿no? Ahora los mercados parece que no les gusta la compañía, pero ellos montaron el endeudamiento. Sin una euforia financiera no habría sido posible llegar a los niveles de deuda que llegó esa compañía y eso no fue culpa de los gestores, fue culpa de los que le prestaron. Pero es verdad que luego ha habido opacidad. Yo creo que la entrada de Gestamp, ¿no? Y con buen criterio, Gestamp es una gran empresa española, no puede poner en riesgo el resto de su negocio comprando esto. En los próximos 4 años a Bengoa le vencen 4.000 millones de euros de deuda. Entonces lo que pedía Gestamp a los bancos principalmente era una quita de parte de esa deuda para que el precio de compra del negocio fuera rentable. Y segundo, un plan de reestructuración para que en vez de esos vencimientos en 4 años, pues alargarlos a 10 o a 15 años para que la compañía pueda generar el flujo y los beneficios para devolver esa deuda. Bueno, parece que la banca, más la internacional, porque parece que la banca nacional sí estaba dispuesta, pero la internacional no, ha decidido no hacer esa reestructuración y ahora pues se quedan con la compañía y tendrán que hacerlo ellos directamente en vez de Gestamp. Y aquí hay algunas posibles opciones que estamos leyendo, dice 5 días hoy, que la banca ve como escenario más probable el concurso de Abengoa a inicios de 2016. Ya pasadas las elecciones generales. Entiendo que esto es parte del asunto. Aquí también hay un lío político monumental. Pero fíjate qué casualidad. Ayer Cospedal decía, si no gobierna el Partido Popular, habrá nuevas quiebras en las compañías. Y lo dice cuando se está produciendo tan sonoro movimiento telúrico en las empresas españolas, ¿no? La economía española en este momento, ¿cómo está, José Carlos? Porque el Partido Popular está abanderando la recuperación. ¿Está como para presumir? Bueno, hombre, sería una quiebra y un impago importante. No vamos a minimizar el impacto de Abengoa, pero al final sobre la mayoría de bancos que tienen capacidad para absorber esa pérdida, ¿no? Mucho peor fue la quiebra de Bankia que lideró la señora Cospedal y el señor Rajoy y su gobierno, que llevaron al país al rescate, y yo creo que se los ha olvidado, Fernando, pero este país estaba como Grecia al borde del corralito y del impago y de la salida del euro. Hubo un señor que se llama Mario Draghi que decidió intervenir y parar aquello con buen criterio, ¿no? Pero bueno, los que han sido los únicos rescatados de la historia hablan de virtud en la gestión económica, así que si vuelven a ganar yo creo que el país tiene mala solución, porque no es normal, pero la situación es mejor. El Banco Central está comprando deuda pública, este año prácticamente va a comprar 60.000 millones de euros de deuda pública española, eso es más que todo el déficit público, ¿no? Por lo tanto, si hubiera hecho esto desde el año 2010, cuando empezó la crisis griega, pues ni estaríamos aquí, ni tendríamos la tasa de paro que tendremos, ni nuestros jóvenes tendrían que haber emigrado, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio en Europa, pero dicho eso,
España no ha salido de la crisis. Abengoa es un ejemplo, pero nos queda la Sareb, el Banco Malo, quedan, ¿no?, algunas entidades financieras que acaba de decir la EBA, el supervisor bancario y el regulador europeo, que todavía están bajos de capital. Parte de ese capital se lo ha dado el señor Rajoy con un aval y está avalado por los españoles. Por lo tanto, si hay problemas tendremos que meter más dinero a los bancos y también en el Banco Malo. O sea que yo creo que deberíamos hacer más para salir de la crisis. Por ejemplo, este plan Juncker que ha hecho Europa, que yo creo que es insuficiente, pero bueno, que es una buena señal, y que el gobierno no está trayendo a España. No sé, yo estoy ayudando a varias comunidades autónomas y poniéndolas en contacto con Bruselas, porque el gobierno ha decidido que el plan Juncker no es bueno para España, cuando Alemania, Francia y el Reino Unido lo están apoyando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, veremos, porque lo que es verdad, tú estás siguiendo la campaña, entiendo, así que estás viendo que una de las banderas del Partido Popular es esta recuperación económica, y parece que la gente está aceptando el discurso, está aceptando el mensaje, así que veremos a ver qué consecuencias tiene. Estás siguiendo la campaña, ¿no? Bueno, no sé, la gente, no conozco a todos, pero lo que dicen las encuestas, Fernando, es que el PP va a perder 4 millones de votos, ¿no? Y están contentos, pero sí es verdad que mantienen un nivel de voto importante, ¿no? Y yo, lo que más me está preocupando de la campaña, que ya pasó en 2011, es que si tú no haces un buen diagnóstico de la crisis, identificas bien los problemas, es muy posible que vuelvas a repetir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el PP formó la burbuja inmobiliaria, o se formó durante su periodo. Cuando Aznar llega a la Moncloa en el año 96, comprar un piso a un español medio valía 3,5 veces su salario anual. Cuando Rajoy y Aznar salen de la Moncloa en 2004, valía 7 veces. O sea que la burbuja se forma en el periodo del PP, ¿no? Si tú no haces ese diagnóstico, dices que la burbuja fue la causa de la crisis, que llevó a la fuerte destrucción de empleo del 2008, y vuelves otra vez a salir con el mismo modelo de crecimiento, bueno, pues volveremos a tener otra crisis, y esa será peor, porque la deuda pública está en el 100% y la siguiente no habrá dinero para salvar bancos, por ejemplo, ¿no? Oye, José Carlos, antes de marcharme, estoy viendo que algunas personas están tuiteando sobre la entrevista, y hay uno que pregunta, dice, oye, si se rescatase a Abengoa, ¿se indemniza a los altos ejecutivos, a los precios milmillonarios? Entiendo que es así, ¿no? Bueno, eso es lo que habría que mirar, ¿no? Vamos a hacer pagar... De momento los accionistas van a pagar todo, porque la acción no va a valer nada, ¿no? En caso de que haya reestructuración de deuda, el primero que paga es el accionista y no recupera nada de la inversión, ¿no? Y el tema de los ejecutivos habría que revisarlo, ¿no? No tiene sentido... Esos sueldos y esos contratos se hicieron en la época de la burbuja, ¿no? Y se suponía que lo iba a pagar el sector privado, ¿no? Si al final lo vamos a pagar con bancos rescatados y con dinero de los contribuyentes, ¿no? No tiene sentido que la COE pida bajar el coste de despido y luego a sus compañeros despidan ellos a sí mismos con indemnizaciones multimillonarias, ¿no? O sea, al final deberíamos ir a un mundo donde el hombre es el centro de las decisiones y todos parecemos iguales, ¿no? Por lo menos, aunque no lo seamos, que lo parezca, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que este señor que ha llevado a la quiebra a la compañía se lleve la indemnización que se ha llevado. Bueno, José Carlos Díez, muchísimas gracias, José Carlos, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un placer, gracias, Fernando. Gracias, adiós. Bueno, pues el periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, vamos, el que lo escribió. Él dice que no pertenece a... Y este último no ha ido. En lo que tú dices. Se nos ha hecho del sistema. Esta mañana en la cafetera en Radio Cable y decía... Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manola Carmena, muy buenos días. Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Radiocable.com. Hagamos que se nos oiga. Sí. Cándido. Radiocable.com. Cándido Méndez, secretario general de la UGT, muy buenos días. Buenos días. Bueno, dijo ayer sentirse muy preocupado por la situación de Abengoa. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues evidentemente lo primero que nos preocupa en la Unión General de Trabajadores es que esta situación puede tener un efecto demoledor en casi 7.000 puestos de trabajo del sector industrial,
casi 7.000 puestos de trabajo directos, más los empleos que induce esta empresa, y a su vez el hecho de que esta empresa es una empresa con una gran capacidad de innovación tecnológica, de manera tal que sería, si no se busca una alternativa, sería un golpe muy duro en relación con el empleo, en relación con la capacidad de innovación tecnológica y en relación con un sector que tenemos que apostar por su fortalecimiento como es el sector industrial. Es evidente que hablamos de algo más que una empresa industrial. Ha sido bandera, incluso reclamada hasta por Obama. Ha sido una empresa bandera de la marca España. Y deben intervenir las administraciones públicas porque finalmente Abengoa es una empresa privada. Bueno, efectivamente, Abengoa es una empresa privada, pero creo que las administraciones públicas tienen la obligación de intervenir. No dejaban de ser empresas no públicas, como son las cajas de ahorro, o empresas privadas, bancos que han sido saneados y han sido rescatados con recursos públicos. Por lo tanto, aquí, por el mismo motivo, o incluso por un motivo más fuerte, en tanto en cuanto esta es una empresa que está en 80 países del mundo, y como usted muy bien decía, es una referencia que ha sido mencionada efectivamente por el propio presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que hay una obligación política y hay una obligación también, digamos, estratégica, ¿no?, para efectivamente, preservando esta empresa, evitar que se siga debilitando el sector industrial en nuestro país. Ayer el ministro Soria trató de eludir esa pregunta cuando se la hicieron. Dijo, dejemos que el tiempo opere, veamos a ver. Pero ¿usted cree que la dimensión de este preconcurso debería llevar al gobierno a acometer alguna acción concreta? Nosotros no tenemos una información precisa respecto a la situación de la empresa. Por eso mi organización ha solicitado una reunión de urgencia con la propia dirección de la empresa, pero también nos vamos a dirigir a las administraciones. Ha habido ya 2 departamentos ministeriales que se han pronunciado, el señor Soria, como usted comentaba, y la señora ministra de Empleo, ¿no? Y nosotros quisiéramos que, efectivamente, las palabras que se han expresado en términos de optimismo se traduzcan en hechos, y quisiéramos tener una información puntual sobre qué iniciativas va a adoptar el gobierno de nuestro país. Yo creo que evitar que la empresa fuera a concurso de acreedores o incluso a preconcurso de acreedores sería importante por la siguiente razón. Muy importante. Por la siguiente razón, porque no es lo mismo que la empresa la gestione la propia dirección de la empresa, que conoce exactamente el desarrollo organizativo, clientes, proceso productivo, etcétera, que la gestiona el administrador concursal, que solo miraría la dimensión financiera y el interés de los acreedores. Hay que tener en cuenta que esta empresa se da, según la información que yo tengo, una situación paradójica. Tiene un problema grave de liquidez, un problema financiero grave, pero sin embargo tiene carga de trabajo, tiene pedidos, tiene futuro, ¿no? Y yo creo que el gobierno está en la obligación de asegurar, de garantizar ese futuro, buscando soluciones alternativas a la crisis financiera. ¿Qué tipo de soluciones pueden ser? Pues mire, yo creo, aunque probablemente no haya ningún tipo de posibilidad de recuperación, pero yo creo que merecería la pena que el gobierno entrara en contacto, primero con los acreedores, que hay acreedores financieros de nuestro país, y también en paralelo con el grupo Gestamp, que estaba interesado en entrar en el capital de la empresa y que al parecer ha decidido al final no entrar en el capital. Yo creo que se debería de recuperar el contacto con el grupo Gestamp por parte del gobierno y hablar también precisamente con los acreedores financieros para que se busque una alternativa precisamente para asegurar la viabilidad, asegurar el empleo, asegurar la capacidad tecnológica, asegurar el cumplimiento de los pedidos que tiene la empresa, porque al final creo que en relación con los acreedores, sobre todo y fundamentalmente los acreedores financieros, pues pueden formar parte de la solución
pero si se va a un concurso de acreedores, lo que podría sería generar un problema que a la postre no sé exactamente si les podría repercutir positivamente. En todo caso, en última instancia, tampoco cree que se deba descartar un rescate público. Bueno, ese es un elemento que efectivamente hay que tenerlo presente. En este momento, creo que hay una participación pública, puesto que Bankia es pública en la actualidad. Por lo tanto, a través de esa vía, el gobierno también debería de estar en la obligación de contemplar una alternativa parecida a la que se utilizó en el rescate de las entidades financieras en nuestro país. Habida cuenta de que este es un sector industrial de renovables de importancia estratégica para el conjunto de la sociedad española. ¿Se está comparando con Martinsa? ¿Son comparables? Pues sinceramente yo creo que no. Yo creo que no, porque mientras Martinsa era, digamos, una especie de expresión genuina de la desmesurada inflación de la burbuja inmobiliaria, aquí estamos hablando de una empresa industrial, una empresa que tiene unas características distintas, una empresa con una proyección internacional fortísima y que efectivamente no está, digamos, en un sector que ha generado problemas, muchos problemas en este país, como es el sector inmobiliario, que hay que reconvertir en profundidad, sino que está operando en un sector de futuro como es el de las energías renovables. Por tanto, más allá de las magnitudes de las cifras económicas, yo creo que más allá de eso, que pueden ser comparables, el resto de la comparación, a mi juicio, no es ni oportuna ni correcta. Pues Cándido Méndez, secretario general de la UGT, muchísimas gracias por atender esta llamada. Cándido, muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días, gracias. Radiocable.com. Ahora dejadme que os aporte un dato que estoy viendo en Twitter que está volando. Noticia del 14 de noviembre del año 2015. Es decir, no hace ni un mes. 14 de noviembre. Hace 15 días. 15 días. Benjumea, el anterior consejero delegado de Abengoa, recibe 11,5 millones de euros por su salida de Abengoa. No hace ni 15 días. Felipe Benjumea fue presidente ejecutivo de la Tecnológica Andaluza hasta el pasado 24 de septiembre. Fue sustituido por José Domínguez. Ahora es presidente honorífico, pero por dejar sus tareas ejecutivas, dijo hace 15 días El País, por dejar sus tareas ejecutivas ha recibido 11,4 millones de euros, según aparece en las cuentas presentadas por Abengoa. 11 millones de euros por dejar las tareas ejecutivas y quedarse de presidente honorífico. Hace 15 días leíamos esta noticia. Pero bueno, os decía, es noticia trascendental. Tiene la prensa internacional colocado el foco sobre esta que podría convertirse en una de las quiebras españolas más importantes en la historia industrial de nuestro país y como podéis suponer, hoy es portada en diversos diarios, aunque ya viene siéndolo en las últimas 24 horas, pero está teniendo una importantísima trascendencia. Abengoa, al borde de la quiebra. Y hay un artículo hoy muy recomendable en el diario.es. Dice: los estrechos vínculos con el poder político no salvan del colapso a Abengoa. Desde José María Aznar hasta el primo del rey, Carlos de Borbón dos Sicilias, Abengoa ha ido seleccionando a los consejeros más selectos para moverse en el terreno adecuado. Bueno, pues ahora se encamina hacia la mayor quiebra empresarial de la historia empresarial española. La Junta de Andalucía está pidiendo a la banca que rescate a Abengoa. Incluso hay voces como la del propio Cándido Méndez que escuchábamos, que hablan de que en última instancia, antes que dejarla caer, debería participar, debería intervenir
las instituciones públicas, así que tenemos por delante, en plena campaña electoral, una auténtica bomba de relojería, aunque algunos medios de comunicación, ya os decía, 5 días estaba hablando de que el escenario más probable para el concurso de Abengoa sería a inicios del año 2016, por lo menos ese es el escenario que vería la banca, es decir, ya pasadas las elecciones generales. Porque si esto está ya en plenas elecciones generales, por lo menos el discurso de María Dolores de Cospedal se ha quedado, es que hay que tener mala suerte, en 24 horas. Y que si no gobierna el Partido Popular en España, volveremos a la quiebra y a la destrucción de empleo. Y lo demás son cuentos chinos. Pero como os decía, las reacciones políticas han sido muy numerosas. El ministro Soria también compareció ayer ante los medios de comunicación. Pues sí, efectivamente, no es una buena noticia y yo lo que espero es que por parte de quienes pretenden o pretendían inyectar liquidez en la empresa para contribuir a su salvación, pues puedan llegar a un acuerdo con la banca para que esa salvación sea posible, teniendo en cuenta la importancia de esta empresa en la economía española en general y particularmente en todo lo que toca a las energías y fundamentalmente en las energías renovables. Abengoa se acerca a la mayor quiebra de la historia de España, dice el periódico El País en su portada. El IBEX expulsa a la compañía que emplea a 28.600 personas en todo el mundo, casi 30.000 personas en todo el mundo, de los cuales unos 7.000 son empleados en España solo en empleo directo, porque el gran temor de esta situación, de preconcurso, el gran temor es que esto pueda impactar no solamente en el empleo, en esos despidos, sino el impacto directo en cientos de proveedores que trabajan con la compañía, ¿no? Y lo que se da por hecho es que una vez intervenga la banca, si es que interviene e invierte y ayuda a la salida, a la solución, se van a producir desinversiones en activos, es decir, ventas de intereses por valor de 1.200 millones de euros, y dicen que esto estaría dirigido a disminuir su volumen de deuda, pero que tendrían necesariamente consecuencias en el empleo. Hay que decir que los trabajadores de Abengoa están completamente desinformados a esta hora. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Nadie sabe nada, nadie sabe cuál es el futuro, qué futuro le espera a su puesto de trabajo, a su compañía. Son 7.000 personas afectadas. Estos son 7.000 familias, 7.000 pequeños seísmos, 7.000 colegios donde los críos no saben el futuro de sus padres. Eso, tiene un impacto, una trascendencia brutal, más allá de todo el impacto que pueda tener, por supuesto, en todos los puestos de trabajo, que afectarían hasta 30.000 personas en todo el mundo. Por eso, démosle la dimensión que tiene, y en efecto es mucha, y como ayer además había algunas personas en Twitter que estaban pidiendo, oye, vamos a dedicarle unos minutos por lo menos del programa a hablar de esto, porque es un auténtico terremoto en la vida empresarial, política y económica de nuestro país. Así que, tal y como lo habíais pedido, pues por eso le hemos solicitado a Cándido Méndez y a José Carlos Díaz que nos ayudaran a comprender un poquito en qué situación está la compañía y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó, dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir
en la salsa con que quieren ser cocinados. Claro, me dice Emilio que recuerde que además hay 50.000 familias arruinadas por confiar en el BOE, dice, por todas las inversiones que se hicieron en la industria, en la energía solar, y que después el gobierno, con sus impuestos al sol y sus normativas, ha destruido toda una industria y se ha llevado por delante 50.000 personas afectadas, 50.000 familias, dice. Y, en efecto, un día tenemos que hablar con paciencia del problema, que lo hemos tocado tangencialmente en algunas ocasiones cuando hemos hablado con Juan López Duralde y en alguna otra ocasión, pero sí tenemos que abordarlo, porque desde luego en materia de medioambiental y de energías alternativas la política del gobierno ha sido un auténtico despropósito. Bueno, el periódico El Mundo en su portada dice: la banca busca vender a Bengoa para evitar una quiebra histórica. El gigante español de renovables, que emplea a más de 24.000 personas en todo el mundo, excluido del IBEX tras perder en una sola jornada más del 50% de su valor, dice el periódico El Mundo, que también dice que Rajoy quiere pactar con los partidos políticos antes de dar ayuda a Hollande. Dice que el presidente va a consultar incluso con Podemos las condiciones de la colaboración militar con el gobierno galo. Mariano Rajoy no quiere enfrentarse a una situación de tensión como la que se vivió en España con la guerra de Irak, y está tratando no solamente de escenificar ese encuentro con el resto de los partidos políticos. De hecho, es una buena iniciativa política, porque lo que ha conseguido es marcar en la agenda y que el resto acudan a su llamada, ¿no? Está desactivando políticamente al Partido Socialista, está desactivando políticamente al resto de partidos, a Ciudadanos, desde luego, en este ámbito. Y el único que se ha desmarcado ha sido Podemos, oponiéndose frontalmente a cualquier intervención militar en Siria, siguiendo, por cierto, los consejos de algunos militares muy, muy destacados, como hemos tenido aquí la oportunidad de escuchar en el programa. Pero bueno, el asunto de la intervención también es objeto en la portada del periódico El País, que sigue todavía aludiendo a ese apoyo militar que España podría haber ofrecido a Francia, es sustituirle en Mali, y que dio marcha atrás a última hora y que además provocó un desmentido del gobierno, y esto ha sentado muy mal al periódico El País, que vio como su exclusiva quedaba destapada, y entonces, bueno, no sabemos muy bien si el gobierno tiene razón o está mintiendo, aunque da que pensar que el gobierno de Francia, en efecto, esté diciendo que ayuda necesita, que los españoles verán. Dice: el apoyo militar de Alemania a Francia deja en evidencia a Rajoy, dice el periódico El País. Merkel envía 650 soldados a relevar a las tropas francesas en la misión de Mali. No descartamos tener que implicarnos aún más, dice la canciller Merkel. También la oposición acusa al presidente de esconderse en los debates, dice el periódico El País, que lleva de fotografía de portada esa intervención de ayer de Mariano Rajoy en la cadena COPE, que participó como comentarista deportivo comentando la jornada de la Liga de Campeones. Dice: el presidente se tomó anoche un respiro en sus labores de gobierno. Bueno, desde luego lo que vimos es a un Mariano Rajoy entregado, absolutamente entregado a la actividad del periodista deportivo. Es evidente que Mariano Rajoy, donde se siente cómodo, donde se siente como en su salsa, es cuando habla de deportes. Pero no lo digo yo, escuchadlo. Bueno, ¿qué le ha parecido la noche? ¿Una locura de programa, una locura de muy bien. 6 televisiones? A mí, francamente, me causó buena impresión el Atlético de Madrid, dio seguridad. Nunca ninguno de los que estamos aquí pensábamos que podía perder. El Madrid, bueno, nos pasamos de un tal a ya 0-4, tranquilidad, y de repente 3 goles, ahí pasa algo, evidentemente no. El Madrid no puede dejar que le metan 3 goles. Y el Sevilla, pues bueno, queda ahí una oportunidad, ¿no? Es demoledor el pie de foto del País. El presidente se tomó anoche un respiro en sus labores de gobierno para comentar. Pero en todo caso, a mí el titular que más me llama la atención hoy del diario El País es este titular, haciendo pinza bélica del diario El País con José María Aznar. El apoyo militar de Alemania a Francia deja en evidencia a Mariano Rajoy. No sé qué interés tiene el periódico El País en esta intervención militar, pero desde luego con esto llevamos 3 o 4 días. En fin, bueno, esa es la portada del
del periódico El País, pero como os decía ayer, el Mariano Rajoy participó en este programa deportivo. Ayer se produjo una situación muy curiosa en la campaña española, ya dando el pistoletazo de salida y colocándonos en el lugar que nos corresponde, pues vimos a nuestro presidente de gobierno de comentarista en un programa de fútbol y al candidato de la oposición acudiendo a la casa de Bertín Osborne. Allí contó algunas cosas que han provocado una cierta polémica. Pedro Sánchez le dijo a Bertín Osborne que le había llamado Manuel Valls personalmente en la noche de los atentados de París. Y entonces los de Maldita Hemeroteca han sacado una nota diciendo: no casan los horarios. Pedro Sánchez. Yo estaba a las 10 de la noche en el sofá, como estamos tú y yo, con la televisión enfrente, Begoña y yo. Estábamos viendo, pues no sé, zapeando, no recuerdo qué, porque no había nada en la televisión. Me llama Manuel y me dice: Pedro, ha habido unos atentados en Francia y, en fin, quería trasladártelo y mucha suerte para mañana porque celebrábamos un acto, una conferencia a la que él iba a ir y canceló la visita. Y le dije: Manuel, pero cuéntame qué es lo que pasa. Estaba produciéndose media hora antes. Y me llamó él y me enteré a través de Valls de los atentados de París. ¿Y te contó lo que había pasado? Claro, y claro, bueno, inmediatamente lo enganché buscaste, Televisión Española al 24 horas, que hicieron una programación estupenda hasta las 2 de la mañana, que me quedé enganchado, y así fue. Así fue. Lo que pasa es que dice que le llamó a las 10 de la noche y le dijo esto. Sin embargo, a las 5 de la tarde, salió publicado, a las 5:40 creo, salió publicado algún artículo en el que se avisaba de la ausencia de Manuel Valls en este acto del Partido Socialista. Así que no casaban muy bien los horarios y entonces empezaron unas fuertes críticas anoche en Twitter diciendo: ¿cómo es posible si te avisaron a las 5 de la tarde porque dices que te llamó durante los atentados, que se empezaron a producir a las 9:30 de la noche? Bueno, ambas versiones pueden ser conciliables. Yo no quiero justificar a nadie, cada cual pero una cosa es que le llamase personalmente para certificar lo que seguramente sus propias oficinas se comunicaron unas horas antes, y que le llamase a esas horas para decirle: oye, mira, que finalmente es que no voy a ir, por cierto, mañana, pero es que además es que acaba de ocurrir un tiroteo en París, está ocurriendo un tiroteo, tal, lo que fuera, para comunicárselo personalmente, que tuviera prevista esa llamada a última hora de la tarde, noche, que eso es bastante frecuente, ¿no? Que te agenden las llamadas, que te digan dentro de unas horas, ¿no? Pero el caso es que, esta es una explicación que se me ocurre a mí, que no es muy complicada, pero independientemente de eso, lo que es cierto, en esencia, es que los horarios no coinciden, como bien dicen los de Maldita Hemeroteca, ¿no? Pero bueno, esto ya ha provocado un pequeño terremoto político sobre si dijo la verdad o no dijo la verdad sobre esa llamada de Manuel Valls Pedro Sánchez. Pero el caso es que allí escuchamos anécdotas pues sobre su vida familiar, Pedro Sánchez, que le hace zumos a sus hijas, en fin, contó varias anécdotas así, y también bromeó con el presentador del programa, con Bertín Osborne, sobre los mejores invitados que habían acudido al programa y todas esas cosas. ¿Cuál ha sido el invitado? No voy a decir el mejor, porque el mejor claramente soy yo. Vale. ¿Pero con el que te has pasado mejor? ¿Con el que me lo he pasado mejor? Bueno, salvando por supuesto... Contigo me lo he pasado muy bien. Con Carlos Herrera me lo he pasado muy bien. Con los morancos me lo pasé fenomenal. Con Pablo Motos me lo pasé fenomenal. Es muy bueno, Pablo. Es que me lo he pasado muy bien con muchos. Contigo me lo estoy pasando fenomenal. Más de lo que yo pensaba, ojo. Pero porque te estoy dejando ganar. Venga, va. Y ya se quedaron allí jugando al ping-pong. Bueno, pues es este descenso a la tierra de nuestros políticos que están participando en todo tipo de programas, menos en los debates, que estamos muy inquietos con verles en los debates, donde por cierto han excluido a Alberto Garzón, que esto se está comentando poco, parece bastante significativo que se esté excluyendo de algunos debates a Garzón. Pero bueno, el caso es que digamos, los altos cargos pretenden, los cabezas de lista pretenden dar una imagen así muy familiar, muy cercana, y el caso es que ayer Mariano Rajoy, como os decía, estuvo en este programa de la cadena COPE, programa deportivo. Por cierto, escuchamos a su hijo, la imagen la tenéis que mirar en YouTube. Se produjo una situación muy curiosa que dejó además bastante violento a Mariano Rajoy, porque estaban allí, como son muy gamberros los de la COPE, le empezaron a preguntar al hijo, empezaron a preguntar por FIFA, que sabéis que tiene la voz de uno de los presentadores del programa deportivo. Y entonces le preguntaron: ¿qué te parecen los comentarios? Y entonces el niño, bastante ingenioso, salió y dijo que no le gustaban nada. Y el padre puso una cara y le empezó a dar como collejas, a decirle: calla, ¿qué estás diciendo?
Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA. Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate por favor al micro. ¿Qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? ¿Qué le digo yo a la... Por no decir que son una basura. Ahí estamos. La narración, sobre todo, los comentarios le gustan, pero... Lo del ama. Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre. Ahí va, Oye, con toda la razón. El que dice con toda la razón es el propio Mariano Rajoy, que le estaba dando collejas y se gira hacia el micrófono y dice, no voy a votar a tu padre. Y dice Mariano Rajoy, pues con toda la razón. Fue un momento simpático, También el momento en el que dijo que Bale es más peligroso que el propio Pablo Iglesias. A mí me gusta por donde meta goles o los dé, por cualquier lado. Por la izquierda le parece más peligroso Bale o Pablo Iglesias. Él siempre jugó por la izquierda, nada. Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias. Sin duda. ¿Y el Madrid ya es una máquina imparable, cree usted? Dice Berka, lo que está claro es que tenemos políticos que son cuñados, puro espectáculo. Pero os diré que yo, ayer viendo algunas imágenes de la entrevista de Mariano Rajoy en la COPE, vimos al mejor Mariano Rajoy, cómo se nota cuando está cómodo, cuando está en su salsa, cuando se desenvuelve bien, que incluso cómo sería que hubo un momento en el que uno de los de Grupo Risa, ese grupo de humor político que tienen en la COPE, imitó al presidente del gobierno y el presidente del gobierno se metió en el juego y contestó a la imitación. Fue un momento formidable. Ahora os digo, este es el nivel de la campaña política. No esperéis escuchar, no esperéis oír hablar de profundidad en lo que estamos, porque todo se está produciendo en estos términos. Mariano Rajoy ayer con su imitador. Oiga, presidente, ¿sabe que aquí hay uno que le imita a usted? Pues habrá, sí. David Miner, antes de que usted llegase, estuvimos hablando con él. Y dile algo al presidente 2. Lo voy a fichar a este yo, Pues aquí el Grupo Risa, señor Rajoy. Digo yo que usted lo ha hecho muy bien, aunque estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho al final, porque lo que ha dicho no es lo que yo hubiese dicho cuando usted dijo lo que no dijo por no decirlo. Lo que es evidente es que ha dicho usted exactamente lo que tenía que decir y no ha dicho lo que no tenía que decir. Es cierto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Imitador, que se dirige a Mariano Rajoy, Rajoy que se dirige a su imitador. A mí me gusta cuando dice, a este le voy a fichar yo para tener a alguien. Hombre, pues igual así conseguías escapar de la televisión de plasma, que va a ser el único lugar, el único debate donde le veamos. Creo que va a contraprogramar uno de los debates y va a participar en una entrevista paralelamente, pero en fin. Bueno, el caso es que como vamos a tener oportunidad de comentar, la campaña desde luego nos está dejando momentos muy inquietantes. Mientras se está desplomando uno de los principales buques del sector industrial de las energías alternativas en España, tenemos al presidente del gobierno jugando a comentarista deportivo en la cadena COPE. Nos dio momentos divertidos. A mí me gusta mucho divertirme. A todo el mundo le gusta divertirse. Pero uno quiere un presidente de gobierno, no un comentarista deportivo. Que es tal cual como lo estás diciendo, J. Raptor. Se hunde a Bengoa, mientras tanto nuestro presidente de farra. Probablemente no es incompatible, no me quiero poner... Luego me dicen, pues es que tú cada vez que aparece Rajoy, no, probablemente es compatible gestionar un país y, como dice el diario El País en su portada, hacer un alto en las responsabilidades, en las obligaciones, para dedicarse a comentar un partido en la radio, hacer un respiro en sus labores de gobierno, que dice el periódico El País, pero en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. ...627-002-002... ...627-002-002... el WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes en audio, para saludar a la resistencia de este programa. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Parece que Abengoa se ha convertido en el invitado no deseado de esta precampaña electoral.
Me imagino que en este estado de euforia de los candidatos mostrándose tan naturales en la radio y televisión, pues me imagino que ahora tendrán que afrontar muy seriamente un posible rescate de esta empresa, aunque sea privada. Un abrazo. Yo creo que los tiros van exactamente por donde dices, ¿no? Y es verdad que ha sucedido en el peor de los momentos, en plena campaña electoral, lo que no es muy buena noticia para la compañía, porque es evidente que no va a ocurrir nada hasta que pasen las elecciones. Tanto si es un rescate público, que supongo que es lo que intentarán algunos, dice Luc Val, pero que no sea con mi dinero, dice Luc Val. Ya sabéis que hay un Twitter, un hashtag que podéis utilizar para vuestros mensajes, la cafetera Bengoa. Bueno, pues no creo que nada de esto vaya a suceder, vaya a cerrarse hasta pasadas las elecciones. Y después veremos a ver, porque en el fondo esto conecta perfectamente con el discurso del Partido Popular, a pesar de que Abengoa ha sido una compañía que ha estado conectada, como veíamos antes en ese artículo, con la política en todas las direcciones, ¿no? En el PP ha tenido miembros del Consejo, el Partido Popular, el dinero, ya sabéis que no tiene ideología. Bueno, el dinero no tiene ideología, estoy pensando, no, el dinero tiene bastante ideología, me parece a mí. Pero bueno, el caso es que como os decía en todo este artículo que ha publicado el diario.es, donde se ve la relación de nombres que han sido beneficiados, de nombres políticos, Abengoa parece desde luego la gran puerta giratoria, no es el único, porque hay otras tantas, ¿no? Pero, en fin. Bueno, 627-002-002. Como se les ve tan sueltos a los políticos en los programas que no son realmente políticos, yo propongo que hagan el debate electoral en el debate del Gran Hermano. Sí, pues no lo digas muy alto, que acabará pasando. Por cierto, en Infolibre tenéis un artículo que conviene hoy que leáis. Aznar: Europa ha de despertar de la ilusión del buenismo. Tenemos enemigos concretos, no los hemos fabricado. Enemigos de la libertad, de la tolerancia, de la razón. No son el resultado de un déficit de diálogo, de comprensión, ha dicho el expresidente del gobierno. Y dice: en esa asombrosa forma de autoodio a nuestra civilización, a sus valores y a quienes los hacen suyos, prosperan las expresiones más perversas de cobardía e insolidaridad, dice José María Aznar. No voy a contestar. Lo ha hecho esas declaraciones durante la presentación de una biografía de Konrad Adenauer, donde ha señalado que son falsos los dilemas que pretenden forzarnos a elegir entre libertad, seguridad y prosperidad. No hay más preguntas, señoría. Dice que José María Aznar ha reclamado un rearme moral urgente y estamos pensando hacia dónde rearmarnos moralmente, si hacia donde estaba rearmado Rodrigo Rato o hacia donde estaban rearmados otros de sus ministros. Lo podemos ir pensando a bien más o menos hacia dónde nos podemos rearmar. Hola Fernando, muy buenos días. Nuestros presidentes, las personas que toman decisiones en nuestros países y su afán por bombardear ahora Siria y antes otros países, ¿a qué se debe? ¿Un afán por dinero? ¿Por hacer negocios con la industria armamentística? ¿Es un afán por una cosa vengativa? ¿Cuál es mi pregunta es, cuando llegan a su casa y hablan con su señora al respecto, con sus madres o con sus hijos, ¿le explican el porqué y qué cosas les cuentan? No sé si tú tienes alguna idea sobre esto. No, tengo sospechas porque es de lo que
de lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Quien justifica la guerra, ¿cuáles son las razones últimas que le mueven a hacerlo? Yo creo que hay de todo. Creo que hay mucho de prejuicio moral que tiene que ver con presentar el mundo siempre de una manera sencilla, comprensible, dividido entre blancos y negros, sin matices, sin detalles. Y lo dice además, esto entronca muy bien con las palabras del propio José María Aznar, ¿no? Dice, esos falsos dilemas que pretenden forzarnos a elegir entre libertad, seguridad y prosperidad. No, claro, es mucho mejor elegir la seguridad que la prosperidad o la libertad. Yo creo que esto tiene herencias, reminiscencias de un pasado reciente de este país, ¿no? Dice, no hemos fabricado estos enemigos, son enemigos de la libertad, de la tolerancia, de la razón. Es que esto podría ser aplicable a algunos políticos, de su propio partido incluso. Es más, podría llevarlo a José María Aznar en su propio DNI. Los enemigos de la libertad, de la tolerancia, de la razón. Dice, esto no es el resultado de un déficit de diálogo o de comprensión. No, evidentemente con un terrorista yihadista pues difícilmente puedes dialogar cuando está atentando. Lo que puedes es prevenir que eso no ocurra y lo que puedes es tratar de evitar que se fabrique ese contexto para que suceda. Entonces la prevención tiene que ser política también. Pero claro, José María Aznar, presentar el mundo... Entonces, ¿cómo se mira después al espejo? No tengo ni la menor idea, ¿no? Ni la menor idea. Supongo que creerá que tiene razones de mucho peso y de mucha altura moral, ¿no? Porque si no, uno no duerme por las noches. El problema es que el mundo no es tan sencillo, que las explicaciones sencillas son poco compatibles con el mundo que vivimos. Así que, no lo sé, me imagino que a sus hijos no les dará muchas explicaciones. Les dirá que, como buen padre protector, no tienen que opinar. Ya toma él las decisiones por ellos. Esto es muy interesante, el libro que se puso muy de moda en el Partido Socialista hace algunos años, hace 5 o 6 años, un libro de un autor que se llama George Lakoff, que se llama No pienses en un elefante. Es un neurolingüista, es una persona que se dedica a buscar el impacto que tienen las palabras en nuestro cerebro, ¿no? Muy recomendable, si no lo conocéis, que entiendo que en este programa lo conoceréis muchos de vosotros, pero muy recomendable. Y entonces George Lakoff, que se ha tirado años estudiando esto, ha descubierto que las palabras tienen un impacto directo sobre nuestra conducta. Esto es normal, esto ya lo sospechábamos, pero los partidos políticos llevan años tratando de ubicarse en nuestros recuerdos. Por ejemplo, hay políticos que intentan establecer una conexión con el padre protector, el que toma las decisiones sin consultarte, el que no negocia, el que lo hace de forma autoritaria porque sabe qué es lo que te interesa. Y si no le sigues sus rutinas, entonces te castiga. Y a eso los partidos conservadores intentan asemejarse a ese espacio, ¿no? Que es lo que Lakoff denomina a ese marco, ¿no? Intenta que cuando les escuches, y para eso introducen frases en sus discursos, por ejemplo, la patria, nuestro padre, nuestros padres fundadores, intentan aludir constantemente a esa imagen que tienes formada en tu cerebro del padre protector, con lo cual llegan muy directamente a aquellos que han tenido padres de esa naturaleza. Y luego están los demócratas, quizá los partidos más liberales, en el sentido norteamericano, más próximos a la izquierda, si se puede decir así, que lo que intentan es ubicarte en el espacio del padre con el que conversas, que te explica las cosas, que permite que te equivoques, que cometas tus propios errores, ¿no? Así que cada uno tiene unos patrones y unas conductas muy, muy diferenciadas. Muy interesante ese libro, de verdad. Yo me lo leí con mucha pasión y ahora precisamente con toda la mudanza lo saqué de una caja y lo he vuelto a releer porque es muy interesante ver la forma tan sencilla de manipularnos que tienen algunos, ¿no? Y cómo desde hace años los grandes partidos políticos norteamericanos han estado trabajando con centros de estudio precisamente buscando mensajes y introduciendo en sus discursos estas formas, estas alusiones que hacen que de pronto nos sentamos muy identificados con un partido sin saber muy bien por qué. Porque si luego desciendes a los datos, no concuerda con tu estilo de vida ni con lo que tú crees de la vida, pero te lo han encajado perfectamente allí, ¿no? Así que es muy interesante verlo. Así que me preguntas, y concluyo, ¿cómo se mirará José María Aznar en el espejo? Pues seguramente como el padre protector que toma las decisiones respecto a sus hijos, los votantes, que no saben por qué toman esas decisiones, que en el fondo son buenistas y son niños a los que hay que enseñar. But it was not so easy
Buenos días, Resistencia. Y me pregunto yo, ¿a Dani Eva no va a ir ningún candidato? ¿Os lo imagináis? Bueno, igual, mejor no os lo imaginéis. Oye, pues sería un puntazo, Celsius. Nos gustaría... Bueno, no sé, creo que no, aunque todo depende. No me quiero poner socarrón, que luego me llevo algún capón. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Sal allí, cuéntales a los demás dónde nos juntamos en esta pequeña parroquia virtual, donde un tipo vestido con un pijama y una taza de café se sienta por las mañanas en conversación con las redes sociales gracias a este gigantesco cuerpo de analistas que nos acompaña. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra ayuda a lo largo del programa. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, sal allí y cuéntales a los demás dónde estamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Ay, Diego, vas leyendo mentes. Bueno, adiós. Hasta mañana. Pasadlo bien. Claro, dice Enrique Quesada, dice, queremos al Radiocable socarrón, tú lo que quieres es buscarme un lío familiar aquí y que yo tenga que dar explicaciones. Adiós, hasta mañana.